Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Ay, ¿ese fui yo? No, no. Mm, Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. No me acuerdo si ya lo dijimos acá. Si dimos la fecha del parcial del primero, ¿se las di o no? ¿No puedo repetir, Ya profe? creo que no sé si les di la fecha del parcial, del primer parcial. Antes que nada se está escuchando bien, ¿no? Ah, bien, Jonathan dice que no. Bueno, acá la tengo anotada y tengo como un tilde, como que sí se las había confirmado con ustedes. El parcial lo vamos a hacer el lunes 31 de mayo, ¿sí? El lunes 31 de mayo les aviso con más de un mes, casi un mes, para que se vayan organizando. Oh, no me digas que se está escuchando mal. ¿Por qué si acá me parece bien que... No, o sea, sí se escucha lo que dice, pero está como saturado el micrófono. A ver, esperen si lo levanto. A ver ahí, que el otro día estaba Creo que se escucha igual. satura. ¿Se escucha igual? Sí. ¿Se escucha igual de mal? Se entiende A bien, ver. profe, cuando usted habla. Ah, bueno, porque yo recién vi la grabación de la clase pasada porque no sabía exactamente hasta dónde habíamos llegado y se escuchaba bien, por eso me llama la atención. Bueno, me alegro. Entonces, el lunes 31 de mayo, primer parcial teórico, ¿estamos? Le voy a poner acá publicar, porque lo voy a publicar lo tengo que registrar mejor en el sistema de autogestión para que no se les superponga con ninguna otra materia. Ahí estamos. Bueno, ya está confirmado con ustedes. El único problema es que justo la semana anterior, yo tengo notado que es 24 de mayo y hay un feriado puente, con lo cual el repaso lo vamos a tener que hacer el 17 de mayo, ¿sí? O sea, 2 semanas antes. Pero bueno, yo más cerca de la fecha ya les voy a ir diciendo que estudien, así, así podemos hacer bien ese repaso, ¿estamos? No, no sé si vamos a dedicar toda una clase entera para repaso, pero sí algo de repaso hay que hacer antes del parcial. Yo creo que vamos a tener tiempo. Sí, sí, Roberto. Ya, hágame acordar que lo repita al final de la clase porque siguen ingresando. Eh, el lunes 31 de mayo es, ¿sí? Sí, sí, lunes 31 de mayo. Falta un poquito más de un mes para que se organicen y vayan leyendo, anotando las dudas, así las vemos. Bien, ¿alguna duda, pregunta, inquietud o empezamos el tema de hoy? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo la materia o no van viendo absolutamente nada, salvo escuchando las clases? ¿Qué temas entran en el parcial? Entra la unidad 1 completa, la unidad 2 que es archivos, completa. Hoy terminamos con la unidad de archivos y la primera parte de la unidad de procesos, ¿sí? Se entiende, dice por ahora. Bueno, perfecto. Pero acuérdense que no solo hay que entender, sino estudiar un poco, ¿estamos? O sea, aprender con H, ¿m? Para que se incorporen sus cerebritos o todo lo que a todo el conocimiento que ya tuvieron en primer año y demás. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se me fue? Bueno, se me fue. Entonces, vayan estudiando si pueden, vayan leyendo, no digo estudiando, pero leyendo, por lo menos haciendo un resumen. Entonces, cualquier duda que tengan, la van anotando y ese día, esa clase previa al parcial, que va a ser 2 semanas previa al parcial, aclaramos las dudas. ¿Sí? Empezamos entonces, si no hay ninguna otra... Ah, eso estaba detallando, gracias. Estábamos viendo eso y me fui, no sé por qué. Entra entonces la unidad 1
que es la introducción a los sistemas operativos, la unidad 2, que es archivos, administración de archivos, entra entera, y de la unidad 3, que es procesos, va a entrar la primera parte. Normalmente entra la parte de procesos, estados, hasta hilos, ¿sí? O sea, hilos no va, teóricamente, entra en el segundo parcial. Vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Si vamos bien con los tiempos, mejor nos conviene avanzar, sobre todo con ustedes, que por ahí los lunes hay como muchos feriados, entonces a fin de año llegamos muy sobre la hora. Entonces, si podemos avanzar ahora, mejor. Pero en principio, hasta hilos, es la primera parte de la unidad de procesos. ¿Mm? Profe, Sí, ¿rendimos solamente el parcial teórico el 31 o teórico y práctico se rinde? no, se rinde solo teórico. Los dividimos para que no se les acumule tanto porque es una materia larga. Es más, en lugar de 2 parciales, dividimos todo el contenido en 3 parciales y hay 3 parciales teóricos y 3 parciales prácticos. Así que en 31 rendimos solo la parte teórica. ¿Vamos? Yo les puedo llegar a preguntar algún comando que hayamos visto acá en clase, pero no me voy a poner a ver todas las opciones, ni todos los comandos, ni todo lo que ven en la parte práctica. Eso ya van a ser evaluados con los profes del práctico. Chile, profe, gracias. No, de nada. ¿Qué dice, profe? ¿Y tiene parciales de simulacro para hacer video? No, parciales de simulacro. Mira, todo el banco de preguntas que teníamos nosotros en el aula virtual desapareció porque, ¿cómo les puedo decir? Eliminaron todas las aulas virtuales del año pasado, las borraron y crearon aulas virtuales totalmente vacías y nuevas. Así que si uno ve el aula virtual nuestra, no tiene ni una pregunta, así que no creo que tengamos tiempos de cargarles preguntas de repaso. Sí podemos llegar a hacer algún cuestionario, pero no, la verdad que no sé cómo andan de tiempo los profes también. ¿Qué dicen 31 de mayo? Sí, 31 de mayo. ¿Estamos? O sea, todas las preguntas que teníamos el año pasado cargadas en la UB desaparecieron. ¿Estamos? Modalidad del parcial. Capaz que este año sí lo hagamos secuencial, porque es muy... El año pasado se hizo de navegación libre, pero este año ya ustedes se saben todos los trucos y demás, y entonces quizás lo hagamos secuencial. Ya tenemos que hacer una reunión de cátedra, porque los parciales se toman todos igual, con la misma modalidad en todos los cursos. Así que ya vamos a ver qué opina el resto de profes. ¿Sí? Sí, los parciales los hacen en grupo, o sea, seamos realistas. Yo tengo hijos universitarios también y veo cómo rinden y realmente la evaluación para mí debería ser presencial, pero bueno, no quieren abrir la facultad. Es muy difícil evaluar virtualmente como corresponden. Yo les hacía parciales mixtos siempre, varias preguntas de opción múltiple, y como 20 y pico, y les hacía 2 o 3 preguntas a desarrollar. Por eso vamos a ver si este año, eso en presencialidad, ¿no? En virtualidad no, fueron todas de opción múltiple. Entonces, yo quería incorporar alguna de desarrollo. Vamos a ver, por eso les digo, vamos a ver. Y depende de las preguntas, Pedro, porque si parciales a desarrollar va a necesitar un poco más de tiempo. El año pasado se tomaron 30 preguntas en 30 minutos, navegación libre. Así fue el año pasado. Habían preguntas con una sola opción correcta, habían preguntas con varias opciones correctas. La opción que es incorrecta resta, ¿sí? Cuando es una sola opción correcta no resta nada si vos pones mal la respuesta. Pero cuando tiene varias, la opción incorrecta hay que restarla, porque si no ustedes le hacen clic a todas las opciones y les va a dar siempre correcta. ¿Estamos? Vale, les va a dar el máximo puntaje. Bueno, ya nos enganchamos con el tema del parcial. Vamos a empezar entonces el tema de hoy. En realidad, en lugar de empezar hay que retomar, ¿sí?, el tema que estábamos en archivos compartidos. Hasta ahí habíamos llegado y ya bueno, se hizo la hora y tuvimos que dejar. Nos faltan unas poquitas diapositivas de esta presentación y vemos el siguiente tema. Bueno, si no hay más preguntas, pongo para grabar. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? Bueno. De todos modos pueden preguntar cuando quieran durante la clase, no hay problema. Es para que no quede la grabación tan larga, por eso no pongo todo esto. Sí voy a poner la grabación a fecha del parcial para que los que llegan tarde no vinieron se enteren.
Bueno, entonces vamos a retomar desde archivos compartidos. Aclaramos entonces que la fecha del primer parcial teórico es el lunes 31 de mayo. ¿Estamos? Bien, vamos a ver de qué se trata esto de archivos compartidos. ¿Por qué se comparten archivos? Porque cuando queremos realizar algún proyecto o algún trabajo entre varias personas, se puede acceder, o sea, todos pueden acceder al mismo archivo y de esa manera se comparte. ¿Qué les parece? A ver, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo copiar que compartir archivos? ¿Hacer una copia que compartir archivos? ¿O no es lo mismo? No. No, no es lo mismo, perfecto. Si yo hago una copia de un archivo, físicamente se duplica, por ejemplo, en el disco rígido, si yo hago una copia en mi disco rígido. Todos los cambios que yo haga en la copia no van a ser vistos en el original, ¿estamos? En cambio, cuando uno comparte archivos es distinto, porque justamente cuando se comparte un archivo, los cambios que hace una persona lo ven el resto de usuarios. La idea es que se trabajen así en proyectos de manera conjunta. Hoy todos, ¿qué hacemos? Subimos al Drive y ahí trabajamos, ¿sí?, sobre un mismo archivo. Eso se puede hacer en un servidor, en una máquina que accede por muchos usuarios. Se pueden compartir los archivos ahí, mediante enlaces que se llaman. Bueno, acá está la pregunta, que ya la respondimos, que copiar no es lo mismo entonces que enlazar. Nosotros ya vimos algo de enlaces cuando vimos la operación link y unlink. Ahora vamos a retomar eso de nuevo para ver los dos tipos de enlaces que existen. ¿Cuál es la idea de enlazar un archivo? Que puede ser visto o puede ser accedido o puede colgar, suelo decir yo, desde diferentes o desde varios directorios. Es decir, que cuando uno lista un directorio o ve su contenido, puede aparecer el mismo archivo en distintos directorios, ¿sí? ¿Cómo se pueden compartir archivos? Existen dos formas. Una se llama enlace duro y otra forma es el enlace simbólico. El enlace simbólico se refiere a los accesos directos que ustedes están acostumbrados en Windows, ¿sí? Ya los vamos a ver qué significa, porque hay una diferencia entre un enlace duro y un enlace simbólico. Vamos a ver primero entonces el enlace duro. Seguimos dentro de los archivos compartidos. Este es un tipo o una forma de compartir archivos mediante un enlace duro. ¿Qué significa eso? Que un archivo, dijimos que puede aparecer varias veces en un directorio. Entonces, la operación para crear un enlace duro es la operación link, que en Linux es LN. Acá tenemos el gráfico. Este es el mismo que vimos la otra vez. Los tenemos a los dos usuarios, Pedro y Belén. El directorio de Pedro tiene dos archivos que se llaman A1 y este se llama A2. El archivo A1 está representado de alguna manera o registrada toda su información en el inodo número 100, y en cambio el archivo A2 está en el inodo número 200. ¿Qué significa esto? Son números de bloque de disco donde está la información de los atributos del archivo y también de las direcciones de bloques de disco de ese archivo. Acá está representado el directorio de Pedro. Como estamos en Linux, tenemos dos columnas solamente, nombre de archivo y número de inodo. Si uno ejecuta este comando, que es, le digo al sistema operativo, enlaza el archivo que está en /home /pedro /a2, así lo encuentra a este archivo, en /home /belén, y quiero que lo llames LA2, porque bueno, es un enlace. Entonces, ese mismo archivo, ahí aparece este enlace celeste, que significa que en el directorio de Belén ahora tiene un renglón. Antes no tenía nada porque no había nada en lo de Belén. Ahora aparece este renglón, que es el archivo LA2, que apunta al inodo número 105, que si ustedes se fijan, es el mismo al cual está apuntando el archivo desde Pedro. En este caso, físicamente están accediendo al mismo archivo. ¿Por qué? Porque acceden directamente al mismo número de inodo. ¿Qué pasaba con el atributo número de enlaces cuando nosotros ejecutábamos esta operación link? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Que vimos la clase pasada? Aumenta, muy bien, perfecto. Aumenta el número, el atributo, perdón, número de enlaces.
hasta el momento, antes de ejecutar esta operación, valía 1 porque el archivo colgaba o aparecía o era accedido solo desde un directorio. Ahora, como este mismo archivo es accedido desde 2 directorios, el número de enlace vale 2. Uno por acá y otro por acá, ¿sí? Entonces, dentro del nodo 105 hay un atributo que se llama número de enlaces que ahora vale 2. Si yo enlazara más veces ese archivo, lo puedo enlazar hasta, no tiene sentido, pero dentro del mismo directorio, desde Pedro, lo puedo enlazar 2 veces, en ese caso seguiría aumentando. Ese número indica desde cuántos directorios cuelga ese archivo. ¿Qué pasa si se acuerdan la operación unlink que borraba una entrada de directorios? Entonces, ¿qué pasa si Pedro ejecuta rm, esto lo vimos ya, /home /Pedro A2? Entonces significa que borra, el comando rm significa remove, borra una entrada en un directorio. Internamente dentro del rm se ejecuta la operación unlink. ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer solamente esta línea. ¿Sí? Desaparece esto y desaparece el archivo. Es decir, que Pedro, si ejecuta un ls, por ejemplo, para ver el contenido de su directorio, solamente va a visualizar el archivo A1, porque el A2 desapareció, no lo está viendo. ¿Qué va a pasar? Belén, ¿puede seguir accediendo al archivo LA2 o no? Sí. Sí, perfecto. Sí se puede porque es un enlace duro. Cuidado, ¿estamos? Sí se puede porque es un enlace duro. O sea, es una ventaja esto de los enlaces duros. Cada vez que se ejecuta un unlink, que se llama, o cada vez que se borra una entrada de un directorio, tiene que actualizarse el atributo número de enlaces. Entonces ahora, como valía 2, ahora vale 1. ¿Por qué? Porque cuelga en un solo directorio. Es tan sencillo como eso. ¿Qué problema tienen los enlaces duros? Si bien son buenos, porque son robustos, es decir, fíjense que si Pedro crea el archivo y Pedro borra el archivo y ese archivo ya estaba enlazado, todo el resto de usuarios puede seguir accediendo a ese archivo. ¿Qué problemas tiene? Porque no todo es bueno en la vida. Fíjense, vamos a suponer que Pedro es el propietario, ¿sí? Es el propietario del archivo. El propietario significa que lo creó ese archivo. Cuando recién lo tenía Pedro, el número de enlaces valía 1. Después de enlazarlo, desde el directorio de Belén, ese mismo archivo va a aparecer, o va a ser accedido desde el directorio de Pedro y desde el directorio de Belén, porque está accediendo el mismo número de inodo. Entonces el enlace vale, el atributo número de enlaces vale 2. ¿Qué pasa? El propietario sigue siendo Pedro, por más que se pueda acceder desde el directorio de Belén. ¿Qué pasa si Pedro borra el archivo A2? Que es lo que pasaba, lo que estuvimos viendo recién. Solamente el archivo va a ser accedido desde el directorio de Belén, pero fíjense, el propietario sigue siendo Pedro. ¿Estamos? Por más que Belén, mejor dicho, por más que Pedro haya borrado su enlace al archivo, sigue siendo el propietario. ¿Por qué? Y porque todavía cuelga de un directorio, es decir que el número de enlaces ahora vale 1 porque cuelga solamente, pues accedió solamente desde el directorio de Belén, pero el propietario sigue siendo Pedro. Cuidado que acá se los puse con rojo porque dentro de un ratito vamos a ver las cuotas de disco y en las cuotas de disco el administrador le asigna una determinada cantidad de espacio de disco rígido a cada usuario y en este caso le estaría afectando a Pedro, a la cuota de disco de Pedro, como quien dice, ¿sí? Es como que le está sumando espacio de disco ocupado a Pedro cuando Pedro en realidad no tiene nada, según él se cree que ya borró todos sus archivos, ¿sí? Entonces, la única forma de borrar un archivo es eliminando sí o sí todos los enlaces duros. Exacto, exacto. La única forma que uno tiene de borrar o de asegurarse que un archivo ya no está más en el sistema es cuando su número de enlace vale 0. Mientras ese archivo cuelga, aunque sea de un directorio, ese enlace físicamente sigue ese archivo físicamente sigue existiendo en el disco. ¿Sí? Es decir, que un archivo, por ejemplo, que está enlazado, no sé, 5 veces, y lo borran, ahora le queda 4, lo borran, le queda 3 enlaces, lo borran, le queda 2 enlaces. Ese archivo sigue existiendo en el disco. Una sola vez, hay una copia de ese archivo en el disco, no hay muchas copias, hay una sola copia, pero sigue estando ese archivo en el disco. Solamente va a desaparecer cuando su número de enlaces valga 0, ¿sí? No 1, sino 0.
Recién ahí el sistema operativo borra el inodo y borra todos los bloques físicos de datos de ese archivo. Acá con Perdón, lo que... profe, Sí. pero y a pesar de, no sé, todos los, digamos, la configuración de acceso, de administración que tiene el que crea el archivo, ¿no importa las otras personas que todavía mantienen el enlace duro, pueden seguir modificándolo sin problema? ¿Eso? Si tienen permiso, sí. Si tienen permiso, sí. Porque viste que hay tres tipos de permisos. Está el permiso Sí. del propietario, del grupo y del resto de usuarios. Lo que correspondería hacer es que el propietario, que en este caso es Pedro, le tendría que cambiar con un comando que se llama chown, o sea, change, cambiar el propietario y ponerle, por ejemplo, como propietario Belén, para que le pase toda lo que se llama cuota de disco, a correr, como quien dice, eso que está costándole al usuario un trozo de disco, a Belén y no a Pedro. Ahí sí le puedes cambiar el propietario. Pero lo tiene que hacer Pedro o lo tiene que hacer el administrador, root. No lo puede hacer Belén porque Belén no es dueña del archivo. ¿Sí? Solamente el propietario puede cambiar la propiedad de un archivo o el superusuario o el administrador. Bueno, esos serían los enlaces duros. Son buenos en el sentido de que si el propietario borra el archivo original, el resto de usuarios pueden seguir accediendo al archivo físico, ¿sí? Porque se accede a través del inodo. ¿Qué son los enlaces simbólicos o accesos directos? En ese caso, cada vez que se enlaza un archivo, se crea otro archivo de tipo link. Se crea en el directorio otro archivo de tipo link. No se accede al número de inodo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, permiten compartir archivos, igual que los enlaces duros. Entonces, el sistema va a crear un archivo de tipo link. ¿Y qué va a haber acá dentro de este archivo? No va a haber un puntero al inodo, sino que va a haber el contenido de este archivo link, va a ser la ruta o el path, para llegar al archivo original. Un barra home, barra Pedro, barra tanto, ¿sí? Eso es el contenido del archivo tipo link. Entonces, cuando nosotros le hacemos un doble clic al archivo enlazado, o ese enlace simbólico, el sistema operativo que hace, busca el archivo tipo link y va siguiendo toda la ruta, barra home, barra el nombre del usuario, hasta que llega al archivo original, ¿sí? Entonces, esa es la forma de crear accesos directos o enlaces simbólicos, que se llama. Ahora, ¿qué pasa si en un archivo que está enlazado simbólicamente, el propietario borra el archivo original? ¿Qué va a pasar con todos los enlaces simbólicos que haya al archivo original? ¿Pueden seguir accediendo o no? No, yo no. Diría que se borran completamente. No sé, ¿qué se borran? A ver. Y o sea, pienso yo que si el propietario borra, digamos, el archivo, borraría todos los enlaces que tiene los demás usuarios para acceder. Bueno, eso debería ser lo correcto, pero en realidad cuando el propietario borra el archivo, todos los enlaces simbólicos siguen existiendo, pero dan error, ¿sí? Te dan error porque vos intentás acceder a un archivo, cuando el sistema operativo le va siguiendo la ruta para llegar a ese archivo, se encuentra que está accediendo a un archivo que no existe. Entonces el sistema te va a dar error cuando vos quieras abrir ese archivo o ese enlace simbólico, ese acceso directo, ¿sí? Acá dice... Gastón, es como llegar al archivo desde otro lado. Exacto. Eso es un enlace simbólico. Es crear un archivo especial que no tiene datos, no tiene la foto o el archivo al cual yo quiero acceder, sino que tiene simplemente un camino o una ruta para llegar a ese archivo, ¿sí? En general esa ruta siempre es absoluta. Profe, y en el caso del duro, ¿cómo se desenlaza? O sea, ¿el propietario puede, digamos, sacar los enlaces de alguna forma? No, no puede. En el enlace duro, el propietario solamente puede borrar todos los accesos que él tenga, al cual él tenga permiso, como quien dice. Pero él no se puede, por seguridad, meter a los directorios, a ver, de Belén, por ejemplo, no se puede meter
al directorio de Belén porque no tiene autoridad, como quien dice, no tiene derecho a hacerlo, y borrar todos los enlaces para que realmente desaparezca del disco. No lo puede hacer. Entonces una vez que ya lo hiciste, tenés que esperar a que el otro usuario lo borre, digamos. ¿Que lo borre quién? O sea, depende quién lo Claro, borre digamos que el primero. propietario es Pedro y lo tiene Belén también, no podés sacarle el enlace a Belén de ninguna manera. No. Una vez que se hizo el enlace, que va a quedar enlazado, ¿sí? Salvo que seas superusuario, ahí sí ya tenés permiso sobre todo el sistema de archivos, pero normalmente desde un usuario hacia abajo, que normalmente acá hay muchos directorios y demás, solamente tiene acceso ese usuario. Bueno, te podés meter, imagínate si vos te metieras al directorio de Belén y le borraran los archivos, los enlaces, o sea, no sería seguro el sistema operativo, ¿estamos? Por eso cuando ustedes se loguean, entran ya con un usuario y una contraseña y solamente pueden acceder o borrar a la información desde el directorio de conexión, que se llama directorio de login, hacia abajo del árbol, ¿sí? No se pueden meter hacia otro directorio, por más que estén en el mismo nivel, no pueden, porque pertenece a otro usuario. Bueno, avanzamos un poquito. Creo que estamos por acá. Ahí está, en Windows normalmente se conocen como accesos directos, ¿sí? En Linux los pueden crear con el comando también -n, pero la opción es -s, ¿sí? Tienen que ponerle la opción para avisarle al sistema que es un enlace de tipo simbólico. Si ustedes no le ponen la opción -s, les va a crear un enlace duro, no simbólico. Bueno, ahí ya la vimos esta pregunta. ¿Qué pasa si se borra el archivo original? Todos los enlaces simbólicos quedan inconsistentes porque están accediendo a un archivo que no existe. No es tan seguro o no es tan robusto como un enlace duro. ¿Cuál es la ventaja de los enlaces simbólicos? Que uno puede enlazar archivos que no necesariamente tienen que estar en la misma máquina, ¿sí? O en la misma partición. Yo puedo enlazar archivos que estén en máquinas diferentes a través de enlaces simbólicos. En cambio, con los enlaces duros, no. Solamente podemos enlazar archivos que pertenezcan a la misma partición del disco. Esa sería la diferencia entre los enlaces duros y simbólicos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Si se mueve el archivo de directorio, el enlace simbólico va a entender, digamos, de que se movió, o deberías crear uno nuevo o no. Ahí te va a dar error en el caso del simbólico. En el caso del duro no hay problema, ¿sí? Porque vos lo puedes mover a otro directorio, en el caso de que sea un enlace duro, y como estás accediendo al número de inodo no vas a tener problema, no hay inconsistencia. En cambio, en el enlace simbólico sí, porque le cambias la ruta. Si le cambias la ruta, no va a poder llegar al sistema operativo. ¿Estamos? Claro. Si puedo volver, sí. Espera. Acá, Nicolás, ahí está. Me pide que vuelva a la... Estamos, no sé quién preguntó recién, perdón, no vi los cambios de... Sí, ya. Mover, yo. ¿Cómo? Ah, Hernán, sí, vos eras. El que había preguntado de qué pasaba si se movía. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, si ustedes mueven de lugar un archivo, en el caso de los enlaces duros, no pasa nada. En el caso de los enlaces simbólicos, sí, porque todos los enlaces simbólicos van a quedar como inconsistentes. ¿Tá? Bueno, dice que ya está Nicolás, perfecto. Esperen que me voy a la otra presentación. Pasamos a la última parte de archivos, la parte 4, les puse parte 1, 2, 3 y 4, como para que nos ubiquemos. Y vamos a ver temas relacionados dentro de la administración de archivos, pero más relacionados con los discos, ¿sí? Cómo hacer para optimizar el uso del disco, por ejemplo, a ver, acá tengo el temario, es cortito porque, bueno, es la última parte, ¿sí? Vamos a ver cómo conviene administrar el espacio del disco en el momento del formateo, ¿tá? Que conviene más, sí, formatear un disco en bloques grandes, en bloques chicos, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se lleva el control o el registro de los bloques libres, de los bloques que están sin usar de un disco,
y vamos a ver este tema que les nombré recién de las cuotas de disco. Y bueno, ahí les pongo el último, la bibliografía. Vamos. No, sigue siendo la unidad 2, perdón, ahí va de nuevo. Unidad 2, ¿sí? Seguimos porque estamos en la administración de archivos, Nicolás. Seguimos en la unidad 2, seguimos en el tema de administración de archivos, pero bueno, nos lleva un mes estudiar toda la unidad. Entonces, esta es la cuarta parte, ¿estamos? La cuarta clase sería de la unidad 2, pero seguimos en la administración de archivos. Ahí está entonces los temas que vamos a ver ahora. Y vamos a ver qué pasa con, se llama administración del espacio o el uso del disco, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Los discos normalmente ya sabemos que están divididos en bloques o sectores, ¿está? Entonces yo acá, y los archivos normalmente se almacenan en esos bloques. Uno cuando particiona un disco, todos los bloques van a tener el mismo tamaño, o sea, todos los bloques de una misma partición tienen el mismo tamaño. Un archivo puede ocupar medio bloque de disco, si es muy chiquito, muy pequeño, o puede ocupar 10, 20, 100 bloques de disco, dependiendo del tamaño que tenga ese archivo. Pero la mínima unidad de almacenamiento en un disco es un bloque, ¿sí? Eso es lo menos que puede ocupar. Lo que vamos a tratar de deducir ahora es cuál es el tamaño de bloque ideal, ¿sí? O sea, ¿qué conviene? Si tener el disco dividido en bloques grandes o si tener el disco dividido en bloques chicos. A ver, ¿qué les parece? Yo acá les hago una pregunta. ¿Qué ventajas o qué beneficio podemos llegar a tener si nosotros dividimos el disco en bloques grandes? ¿O qué beneficio o qué ventaja podemos tener si dividimos el disco en bloques pequeños? Ustedes ya vayan pensando, ¿sí? Vayan imaginando cuáles serían las ventajas de uno o de otro. O bueno, si no... Puede ser que en bloques chicos haya menos fragmentación interna. Uy, me volví, perdón. En bloques chicos haya... Ay. Perdón, quise subir los participantes para ver quién hablaba. Spoiler. Ahí está. ¿Cómo, Nicolás? De nuevo. No, hablé yo. Haya porque menos Gastón. interna. Bien, muy bien. Acá Alejandro también aporta por el chat, tiempo de búsqueda, ¿se reduce o aumenta? Bien, ya vamos a ver. Son grandes, disminuye la velocidad. La búsqueda es rápida, si son grandes, Claro. supongo. Claro, muy bien, eso es importante, que vayan razonando, ¿estamos? Porque si yo les digo todo, no vale. La idea es que uno piense y razone, ¿está? Perfecto, muy bien, ya se dieron cuenta. Acá ya se dio cuenta también Gastón, ¿qué sucede con la fragmentación? O sea, son todas preguntas, ¿sí? Que vamos a tratar de responderlas ahora. Perdón, yo quería irme con los participantes para arriba para ver quién hablaba y empecé a volverme en las diapositivas. Un caso, o sea, el caso 1. En este caso el disco está dividido en trozos pequeños, supuestamente estos son trozos pequeños. Yo ya más trozos ya me cansé de poner en la diapositiva, por eso hice esto nada más. Es un disco pequeño el mío, ¿estamos? Acá tenemos el archivo, por ejemplo, A, que está formado por 4 bloques de disco. ¿Qué les parece? Así como se ve, es asignación contigua, lista ligada y un índice. ¿Cómo están almacenados acá los archivos? Sé que estamos para repasar lo de la clase pasada, para relacionar temas. Contigua. Contigua. Claro, muy bien, contigua, todo junto, ¿sí? Fíjense que está A1, A2, A3 y A4 en bloques totalmente adyacentes. Después está B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, no sé por qué le puse otro color, mira, me quedó cualquier cosa. Bueno, deberían tener todos el mismo color celestito. ¿Qué pasa acá? B ocupa 1, 2, 3, 4, 5 bloques. La última parte, o sea, los primeros bloques se ocupan enteros, pero en el último bloque de un archivo es raro que se ocupe perfectamente completo, ¿sí? Es potencia de 2, normalmente el tamaño de un bloque de disco. Entonces, este espacio libre que queda acá, ¿qué tipo de fragmentación es? A ver si se dan cuenta. Interna. Interna. Muy bien, es interna, ¿sí? Es fragmentación interna.
¿Por qué? Porque es el espacio libre no utilizado que no puede ser aprovechado por ningún otro archivo. Cuando el sistema operativo le asigna los bloques de disco al archivo B, le asigna 5 bloques. Bueno, no puede, se me va el mouse, no puede asignar este espacio que está en blanco a otro archivo, ¿sí? El archivo D, por ejemplo, no se puede. Eso es un espacio subutilizado dentro del bloque. Pero fíjense que es chiquito, es pequeño. ¿Por qué? Porque dividimos el disco en bloques pequeños. Bueno, aunque ya me lo respondieron, qué tipo de fragmentación se presenta en el bloque 5 del archivo B, fragmentación interna. Acá supuestamente hay otro caso en el cual el disco está dividido en bloques más grandes, ¿sí? En trozos más grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro archivo A, que recién ocupaba 4 bloques, ahora pasa a ocupar solo 2 bloques, ¿sí? Y el archivo B, que ocupaba 5 bloques, pasa a ocupar 2 bloques y medio. En este caso, este espacio libre, fíjense, esperen que acá me aparecen preguntas, pero no las estoy viendo, porque tengo el chat. Bueno, ¿cuántos bloques ahora ocupa el archivo A? La mitad de recién, ¿sí? Porque son más grandes los bloques. Entonces, en este caso de 4 pasamos a 2, y del bloque B pasamos a 2 y medio. Este espacio libre que queda en este tercer bloque de B, fíjense que es mayor, es más grande. ¿Por qué? Porque el espacio libre ahora que queda en el último bloque, cuando yo divido el disco en bloques grandes, es mayor. Entonces, ya podríamos ir deduciendo que si mi disco está dividido en trozos con bloques grandes, voy a tener mayor fragmentación interna, ¿sí? Entonces, cuando uno divide en... Sí. Pensé que alguien quería hablar. Bien, eso es... Esperen que acomode un poco mi pantalla. Otra pregunta, o sea, dejamos ese tema en suspenso, el tamaño, y ahora vamos a la velocidad de acceso al disco. ¿Qué les parece? Les voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué es más rápido? ¿Leer archivos que están almacenados en bloques pequeños o leer archivos que están almacenados en bloques grandes? En grandes En porque bloques son menos grandes. bloques. ¿En grandes por qué? Son menos bloques para leer. Exacto, muy bien. Muy bien. Obviamente que yo si divido mi disco en bloques grandes, voy a leer mucho más rápido, porque voy a leer menos bloques tal cual están diciendo ustedes. ¿Tá? Y entonces, ¿qué conviene? ¿Tener bloques grandes o bloques chicos? Porque si tengo bloques grandes, lo leo más rápido, pero tengo mucha fragmentación interna. Si lo divido en bloques pequeños, me demoro más en leer un archivo, pero tengo menos fragmentación interna, o sea, aprovecho mejor el uso del disco. Entonces, ¿qué harían ustedes? Depende de qué está Una combinación haciendo de con... ambas. A ver, Depende una de qué combinación. tenga. Si De vos, qué- Depende de lo que si vos uno quiera hacer. si vos siempre guardás archivos grandes, probablemente te conviene bloques grandes. Muy Ahora, si bien. vos necesitas ganar tiempo de respuesta en tu sistema operativo, y ahí también te conviene bloques grandes. O sea, ahora si estás guardando archivos chiquitos y no te importa el tiempo de respuesta, probablemente con los bloques pequeños estás. Exacto, muy bien, muy bien. Va a depender de varios factores. Uno es qué voy a almacenar, qué tipo de información voy a almacenar en mi disco. ¿Sí? Si yo me dedico a almacenar imágenes, y me conviene dividir el disco en bloques más grandes para poder leerlas más rápido. Ahora, si yo uso archivos en Word muy pequeños, me va a convenir dividir el disco rígido en bloques chicos. ¿Para qué? Y para tener menos derroche o menos fragmentación interna, entonces voy a hacer un mejor uso del disco, ¿estamos? Perdón, no leí el chat, ahí Alejandro puso, el brazo del disco no se desplaza tanto. Claro, en el caso de que sean bloques grandes, me imagino que se refiere a eso. Profe, de todas formas creo que, supongo que para el usuario general, como que debe haber un intermedio entre bloques pequeños y bloques grandes, como para decir, bueno, asignen ese chau. Así es, así es. De hecho, nunca ustedes se preocuparon por el tamaño del bloque. Lo que pasa es que ahora, como van a ser ingenieros en sistemas, sí deberían saber todo esto para que cuando ustedes tengan que administrar un sistema, una máquina y demás, un servidor,
sean conscientes de que es importante definir un tamaño correcto del bloque en el momento de formatear el disco, ¿sí? Pero tal cual decían ustedes, hoy en día se toma un punto intermedio, ¿está? Algo normal o algo común a la mayoría de los usuarios. Fíjense, vamos a interpretar este gráfico, que está bueno, son dos, a ver qué dice Nicolás. O sea que la lectura era rápida. Sí, tal cual, Nicolás, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Fíjense, acá hay dos gráficos juntos, como superpuestos, ¿está? En este eje tenemos la velocidad de datos medido en megabytes por segundo, megabytes porque es una B mayúscula, ¿sí? Tenemos la velocidad para acceder a los datos. En este otro eje tenemos el aprovechamiento del uso del disco, si lo uso bien o si lo uso mal. Mientras más grande sea, lo uso mejor. Mientras menor sea, lo uso peor, como quien dice. ¿A qué se refiere esto? Que tengo mucha fragmentación, ¿sí? En cambio, si un mejor aprovechamiento del disco es porque tengo menos fragmentación. ¿Qué tengo en este eje horizontal? El tamaño de los sectores del disco, ¿sí? Si yo lo divido en bloques de 1K, de 2K, de 4K, de 8K, de 16K, de 32, de 64 y así sucesivamente. Fíjense cómo se interpreta esto. Bueno, voy a minimizar un segundo. Ahí está. Si nosotros, esta gráfica de acá, la de línea continua negra, ¿a qué se refiere? ¿A la velocidad de datos o al aprovechamiento del uso del disco? ¿Qué les parece? Esta línea negra, esta curva. A la velocidad de los datos. No sé quién dijo recién la velocidad porque no pude ver, tenía minimizado. ¿Todos opinan que esta curva es la de la velocidad? Sí, porque disminuye a medida que va aumentando el tamaño. Bien, cuidado cómo se interpreta esto. Esto es la cantidad de megabytes por segundo que se leen en un segundo. Si yo estoy acá, leo 20 megas por segundo, 30 megas por segundo, 40 megas por segundo. ¿Qué les parece? Mientras más chiquitito sea el bloque, si está en 60, Va a ser la velocidad. no es la velocidad esta curva, es el aprovechamiento del uso del disco. El que me mide la velocidad es esta que está discontinua. Esta. Cuidado, por eso solo os pregunté a ver si se daban cuenta, pero no se me dieron cuenta. Bueno, vamos de nuevo. En este eje está la velocidad, o sea, ¿qué tantos datos leemos por unidad de tiempo? No es que vaya bajando la velocidad, sino que vamos teniendo más datos. Fíjense, esta es la curva de mayor, que en menos tiempo leemos más datos. Si el bloque es pequeño, leemos pocos datos. A medida que va creciendo el tamaño de los bloques del disco, yo voy leyendo una mayor cantidad de datos por segundo. ¿Se entiende o no? Entonces, esta es la curva de la velocidad. Toda esta. Que yo leo más datos, más bits o bytes por segundo, mientras más grande sea mi bloque de disco. ¿Por qué? Porque yo tengo que acceder 2 veces o 3 veces, no 50 veces, si tiene bloques pequeños. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. Bien, entonces, esta curva discontinua hace referencia a este eje, ¿sí? A la velocidad de datos. Mientras mayor sea el tamaño, o sea, yo tengo que unir, por ejemplo, acá 64K, leo 10 megabytes por segundo. Si estoy en 256K, leo 20 y pico, bueno, no veo bien, 22, 20 y algo, megabytes por segundo, ¿sí? A medida que va aumentando el tamaño de mi bloque de disco, en menos movimientos del cabezal puedo leer más información. Así se hace la interpretación de esta curva. A su vez, en este mismo gráfico tenemos la otra curva, que es esta, la continua, que representa este eje, que es el aprovechamiento o la utilización del disco, ¿sí? Del espacio físico del disco. A medida que mientras son pequeños los bloques de disco, se aprovecha bien. Fíjense que se llega a un muy buen uso
o está muy bien aprovechado el uso del disco. A medida que va aumentando el tamaño de los bloques de disco, o sea que yo lo divido en bloques más grandes, empieza a bajar el uso del disco. ¿Por qué? Y porque tengo toda fragmentación interna. Mientras más grande sea el bloque de disco, voy a tener mayor fragmentación interna. Entonces yo voy a tener discos divididos en bloques muy grandes, pero si yo tengo guardado archivos pequeños adentro, o sea, pequeño me refiero a pequeños contenidos, en, qué sé yo, en 16K yo guardo 2 bytes. Es muchísima la fragmentación que tengo, ¿se entiende? Entonces, si bien yo tengo bloques grandes para leerlos rápido, pero tengo mucho derroche por la fragmentación interna. ¿Qué se hace en la realidad en los sistemas operativos actuales? Se busca un punto intermedio, tal cual decía uno de ustedes, algún tamaño de bloque de disco que le sirva, como quien dice, al usuario común y corriente o la mayoría de los usuarios normales. ¿Alguien sabe qué tamaño se está usando hoy en día? ¿Cuál es el tamaño del bloque de disco que se está usando? ¿No eran 4K? Sí, 4K, muy bien. 4 y 8K, así es. Entonces, la mínima unidad de almacenamiento en un disco hoy en día puede ser o 4K u 8K. Perfecto, muy bien. Bueno, espero que se haya entendido este gráfico. Profe, Seguimos yo un tengo poco. una duda, Sí, pero más bien está relacionado a los nuevos discos que se están utilizando ahora, que son los de los sólidos. O sea, sí, todavía no instalé ninguno, pero en el caso de los discos sólidos, supongo que sí. el tamaño de bloque debe ser el mínimo al fin y al cabo, o sea, no depende de un brazo lector y todo es, o sea, Está bien. mucho más En rápido. los discos sólidos, Jonathan, lo que te ahorras es la parte mecánica, ¿sí? Los discos duros tenés movimiento del cabezal, que es movimiento mecánico. Los discos sólidos te ahorras ese movimiento mecánico, entonces por eso es que son rapidísimos. Y lo que estamos viendo ahora da lo mismo para cualquier disco, porque lo que estamos analizando es bueno, la velocidad sí, tenés razón, es rápido el disco sólido, pero en cuanto al espacio del aprovechamiento del uso del disco, en cuanto al espacio, va para los dos discos, o sea, ya sean sólidos o discos duros, ¿sí? Porque vos tenés que tratar de aprovechar. Si vos dividís la ciudad en terrenos de 2.000 metros cuadrados y vendes terrenos de 2.000 metros cuadrados, y la gente hace una casa de 2x2 ahí adentro de su terreno, no estás aprovechando el espacio, no estás aprovechando, no sé si me entendés. En cambio, si vos No, sí, sí, dividís comprendo. la ciudad en terrenos más chicos y vas a tener una mayor densidad de población, vas a aprovechar más, no hay espacios tan desperdiciados, como quien dice. Ese es un mensaje que les quiero transmitir cuando uno tiene dividido el disco en bloques muy grandes. Pero tal cual decía uno de ustedes hace un rato, que no me acuerdo quién comentó, también depende de la información que nosotros vayamos a almacenar en el disco. O sea, depende a qué se dedique tu empresa o a qué te dediques vos, te va a convenir particionar el disco en bloques grandes o en bloques pequeños o en bloques medianos, ¿sí? Ahora lo vemos un poquito más. ¿Cuál es el tamaño óptimo entonces de un bloque de disco? Bueno, acá le pongo, reflexionemos un poco. ¿Por qué elegiríamos particionar el disco en bloques pequeños? Porque se aprovecha mejor el espacio del disco, es decir, que vos aprovechas más tu disco rígido, ¿sí? Eso convendría en bloques pequeños. ¿Por qué elegiríamos particionar el disco en bloques grandes? Y por la velocidad, ¿estamos? Porque se leen mucho más rápido los archivos. Es cierto, si tenemos discos sólidos, se lee rápido lo mismo si son bloques pequeños que bloques grandes, pero no estaríamos aprovechando bien el espacio del disco. Uy, perdón. Pensé que tenía algo más. Entonces, va de nuevo. Si yo tengo una empresa que se graban archivos en Word muy pequeños, conviene dividir el disco en bloques chicos. Ahora, si yo me dedico a hacer, no sé, soy arquitecta, a diseño, todo lo manejo con imágenes y demás, entonces en ese caso sí conviene dividir mi disco rígido en bloques grandes, ¿estamos? Porque los voy a leer mucho más rápido y los voy a aprovechar también. Va a ser muy raro que tenga mucha fragmentación, pero ahí es más importante para mí la velocidad de acceso a los archivos.
Bueno, ¿alguna duda de eso, de ese tema, de recién del almacenamiento o el aprovechamiento del uso del disco? Pasamos a otro tema. Se entiende, profe. Perfecto. Todo bien, Muy profe. bien. Vamos a ver ahora cómo se pueden registrar los bloques libres, o sea, cómo hace el sistema operativo para saber cuáles son los bloques libres del disco. ¿Y para qué nos hace falta nosotros saber qué parte del disco está libre? ¿O hace falta solo saber qué parte del disco está ocupada? No, porque si no tendríamos fragmentación externa, supongo. O sea, si desocupás un bloque y después no sabes dónde está. Perfecto, bien, bien. Si un archivo, si ustedes borran un archivo, ese archivo ya, por ejemplo, suponemos que tenía 20 bloques de disco, y lo borran. Esos bloques que estaban antes registrados como ocupados, ahora tienen que pasar a registrarse como bloques libres, para que no sea un espacio desperdiciado, como decían ustedes, que sea fragmentación externa en ese caso, ¿sí? Entonces hay que registrarlo como bloques libres. Es fundamental eso, ¿sí? Bien, una pregunta antes de empezar este tema. ¿Cómo registra Linux los bloques ocupados del disco? ¿O dónde? ¿En qué estructura? De lo que nosotros vimos hasta ahora. Y otra pregunta, ¿cómo registra Windows? ¿Cuáles son los bloques ocupados del disco? O los bloques que pertenecen a un archivo. De lo que estuvimos viendo las clases pasadas. ¿No era parte de los metadatos? Bien, los metadatos es la información extra que tenemos de un archivo. Pero yo digo, ¿dónde registra los datos nuestros? Todos los datos que nosotros tenemos guardados en nuestro disco. ¿Dónde los registra Windows? Bien, muy bien, Norberto. En la Master File Table, en la MFT que vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahí se registran los bloques que están ocupados, como quien dice, que pertenecen a un determinado archivo, que ya fueron asignados a un archivo. Y en el caso de Linux, se registran en los inodos o en los nodo i. ¿Se acuerdan? Yo para que relacionen los temas, o sea, trato de volver un poquito a los temas que vimos, como para que ustedes vayan relacionando lo que estamos estudiando, porque si no, vamos viendo cada clase un poquito y está todo relacionado, todo se relaciona con todo, ¿estamos? Bien, entonces, en esas tablas, en la FAT, o en la Master File Table, o en los inodos, se lleva el registro de alguna manera de cuáles son los bloques que ya fueron asignados a un archivo, o que pertenecen a un archivo, entonces serían los bloques ocupados. Vamos a ver ahora cómo registramos los bloques libres. Hay dos formas, una es con un mapa de bits y otra es con una lista enlazada de bloques libres. Vamos a ver de qué se tratan estos dos. Vamos a empezar por el mapa de bits. El mapa de bits es que el sistema operativo registra por cada bloque de disco que tiene, lo va a representar solo por un bit. Entonces, si ese bloque, acá les puse, si ese bloque está libre, le asigna en el mapa un bit 0. Si ese bloque está ocupado, le asigna un bit 1. ¿Tá? De esa forma, el sistema operativo sabe y se da cuenta qué bloques están libres y qué bloques están ocupados. Simplemente en el mapa tiene unos y ceros. Por la distancia al principio del mapa, sabe que este es el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4, el bloque 5, el bloque 6. ¿Sí? Por eso se da cuenta que cada bit representa o qué bloque físico del disco representa. ¿Qué les parece? ¿Está bien el disco, teniendo en cuenta este mapa de bits, o está medio fragmentado el disco? Viendo así esta imagen acá. Estaría fragmentado, sí, Norberto, está fragmentado porque tengo un bloque ocupado, dos libres, dos ocupados, uno libre, ¿sí? Convendría hacer una desfragmentación para que aparezcan todos los unos consecutivos y todos los ceros consecutivos. ¿Estamos? Está como muy fragmentado. ¿Cómo funciona esto? Este mapa de bit está grabado en el disco rígido y cuando arranca la computadora, ese mapa de bit se lleva a la RAM. ¿Por qué? Y porque el sistema operativo lo tiene que tener todo completo en la RAM. Cada vez que se libera o se borra un archivo, supongamos que sea todos estos bits pertenecen a un archivo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 bloques.
Si yo lo borro, estos unos pasan a ser ceros, ¿estamos? Así es la forma de registrar en el mapa de bit cuáles son los bloques libres del disco, cuando por ejemplo se borra un archivo. Ahora, ¿cómo se haría la búsqueda en el mapa si yo quiero crear un archivo, por ejemplo, que tenga 3 bloques físicos? Si los quiero almacenar de forma contigua o adyacente, ¿qué tendría que hacer el sistema operativo? Buscar 3 ceros consecutivos. Exacto, muy bien, buscar 3 ceros consecutivos. ¿Qué hace el sistema operativo? Se dice que hace un barrido por el mapa, o sea, va mirando el mapa. Acá tiene 2, no le sirve, que tiene 1, no le sirve, que tiene 1, no le sirve, que tiene 1, 2, 3, eso me sirve. Entonces, detecta esos 3 bloques físicos adyacentes libres y almacena ahí el archivo. ¿Qué tiene que hacer? Registrar que esos bloques están ocupados, entonces los enciende, les pone un 1 a esos 3 bits. Y además registra, en la master file table, por ejemplo, el número de esos 3 bloques, ¿sí? Para saber, o en un nodo registra el número de ese bloque, de este bloque y de este bloque, para saber que ese archivo ahora lo va a acceder a esos bloques físicos. Muy bien, acá tengo preguntas. ¿Cómo sabe el sistema operativo dónde alojar un archivo en disco? Bueno, porque hace una búsqueda, lo que hicimos recién, de X ceros consecutivos, dependiendo del tamaño del archivo que quiera grabar, porque normalmente se graba, o le conviene al sistema operativo grabarlo en forma adyacente o contigua. ¿Para qué? Para que después se lea más rápido, ¿sí? ¿Cómo se actualiza el mapa de bits cuando se borra un archivo en disco? Lo que dijimos recién. Pasan los bits que están en 1, simplemente pasan a 0, ¿estamos? Esa es la forma que tiene de llevar al registro que esos bloques se liberaron y ya están disponibles para que se puedan usar cuando se copie un archivo, cuando se vaya a crear un archivo nuevo, o cuando ustedes descarguen algo de internet. ¿De qué depende el tamaño del mapa de bits? A ver si se dan cuenta. ¿Qué tamaño va a tener el mapa de bits? Depende de la cantidad de bloques que tenga el disco. Exacto, depende del tamaño del disco, de la cantidad de bloques que nosotros tengamos, muy bien nos corresponde en el disco, ¿estamos? ¿Por qué? Porque voy a tener, mi mapa va a tener tantos bits como bloques físicos tengamos en el disco. Esta es una forma de llevar el registro de cuáles son los bloques libres, que es la que más se usa. Tanto Windows como Linux utilizan el mapa de bits para llevar ese control. ¿Qué problema tiene? Que tiene que estar almacenado en la memoria RAM todo el mapa completo. Esa es la única desventaja que tiene. Pero es lo más ahorrativo. ¿Por qué? Porque por cada bloque solamente me hace falta un bit para saber si está libre o ocupado. O sea, es lo que menos le consume de gasto al sistema operativo el mapa de bits para llevar el registro de si está libre o está ocupado. ¿Cómo está ese mapa de bits? A ver, antes de pasar. Cuando yo lo compro el disco rígido, yo me acabo de comprar una máquina, tengo cargado solamente el sistema operativo. La mayoría van a ser ceros, ¿estamos? ¿Se entiende? Bueno, creo que tengo unas preguntas, después lo vemos entonces. Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué sería esa casilla en blanco que tiene, digamos? En la anterior también estaba. ¿Acá? ¿Qué casilla en blanco? ¿Esto? Sí. No, esto significa que continúa. Esto es como puntos suspensivos. Esto que está acá, esto que está acá, son como puntos suspensivos. Como para que el mapa sigue y termina acá. Es como que siguen unos y ceros acá adentro, César, creo que preguntó recién. Sí, gracias. ¿Se entiende? O sea, son puntos suspensivos nada más. Como para que no se podía graficar todo el mapa de bits porque es muy grande el mapa de bits. ¿Qué dice Darío? Los bloques que ocupa el sistema operativo y los programas se ponen en unos para el mapa de bits. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué les parece? Dice, los bloques que ocupa el sistema operativo y los programas se ponen en unos para el mapa de bits. ¿Dónde está grabado el sistema operativo normalmente? En el disco. En bloques de disco. Y sí, exacto, muy buena pregunta. Tanto los programas del sistema operativo, o sea, tanto el propio sistema operativo como todas nuestras aplicaciones, se graban en disco. Entonces, en el mapa de bits, todas esas aplicaciones y esos programas van a estar en unos.
los bloques donde estén grabados en el mapa van a aparecer en uno. Exacto, sí, sí. Muy bien, muy bien. Acuérdense que en el disco se graba todo, absolutamente todo. Porque cuando se apaga la máquina, si no, se pierde toda esa información. Entonces tiene que quedar grabada en el disco rígido. Vamos a ver qué es la lista enlazada de bloques libres. En este caso, no se usa un mapa de bits, sino que se usa una lista enlazada. ¿Qué son estos que tengo representados acá? Porque esto es un tema que no sé por qué se lo confunden siempre. Esto representa el bloque físico 20. Acá tengo, a ver, esperen que me inicie un poquito. 3 bloques físicos, el bloque físico 20, 21 y 22. ¿Qué tengo grabado en este bloque físico? Números. ¿Qué son estos números? Números de bloques libres del disco, ¿sí? Entonces, en el bloque físico 20 tengo almacenados muchos, ya vamos a ver cuántos, números de bloques libres que tengo en el disco. ¿Qué pasa si tengo muchos bloques libres? Y no me van a entrar todos en el bloque físico 20. Voy a tener que usar otro bloque físico, el 21, para seguir almacenando más números de bloques libres que yo tengo en el disco. ¿Qué pasa si tengo muchos más? Tampoco me va a alcanzar, voy a tener que buscar otro bloque de disco para registrar más números de bloques libres. Todo esto, fíjense que acá hay un puntero al siguiente bloque, un puntero al siguiente bloque. Entonces, mi lista enlazada de bloques libres es esto, son muchos o varios bloques de disco unidos de alguna manera por través de un puntero, el cual cada uno de ellos tiene direcciones de bloques libres del disco. Acá de nuevo aparecen los puntitos que preguntaba César recién, estas onditas, que significa que hay más números acá adentro, ¿sí? Sería como un punto suspensivo. ¿Y qué sistema operativo usa de esta forma? No, se usaba antes, en este momento no se está usando y ya se van a dar cuenta por qué. Porque acá cada renglón ocupa muchos bits. ¿Por qué? Porque acá dice, por ejemplo, que se están manejando direcciones de disco de 32 bits. Entonces, si vos manejas direcciones de disco de 32 bits, vas a gastar por cada bloque libre 32 bits para que te puedas alojar acá ese número de 32 bits, esa dirección de 516, por ejemplo. Entonces, por cada dirección de bloque de 32 bits, vos vas a gastar 32 bits, 32 bits, 32 bits. Es como que gastas mucho. En cambio, en el mapa de bit, por cada número de bloque de disco, solo gastábamos un bit. No sé si se alcanza a entender. Es mucho más ahorrativo para el sistema operativo usar un mapa de bit y no una lista enlazada. Tiene sus ventajas y sus... Sí, perdón. ¿Y esa lista se define al principio, digamos, o se va expandiendo a medida que vamos teniendo bloques libres? Bueno, a ver, eso les voy a preguntar. ¿Qué pasa con esta lista? Yo me acabo de comprar mi computadora y ¿cómo será la lista de esta lista de bloques libres? ¿Tendrá muchos bloques enlazados o tendrá pocos? Pocos. Cuidado, me acabo de comprar la máquina. Tengo solamente instalado el sistema operativo. Ah, son ¿Sí? libres, así que muchos. Ah, bien, bien, perfecto. Voy a tener muchos, tal cual están respondiendo en el chat. Voy a tener muchos bloques. Mi lista enlazada va a tener muchos segmentos, o sea, mi lista va a ser grande. ¿Por qué? Porque es de bloques libres. Y al principio mi disco está vacío. A medida que mi disco se vaya llenando, porque nos encanta acumular y descargar cosas de internet y demás, entonces a medida que mi disco se llene, esta lista se va a ir reduciendo, va a ir teniendo menos segmentos, como dice, menos bloques libres, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Es decir, que la lista de bloques libres crece y decrece en función de qué tan ocupado o qué tan libre tengamos nuestro disco rígido. ¿Qué ventaja tiene? Que yo en la memoria solamente me hace falta cargar uno solo de estos bloques. No tengo que cargar la lista completa. A medida que voy usando todos estos bloques libres, voy y busco en el disco rígido el siguiente bloque que contiene direcciones de bloques libres. No sé si se entiende la idea. Es decir, que no hace falta tener en la memoria RAM toda la lista enlazada completa. Simplemente puedo ir teniéndola por partes. Esa es una ventaja con respecto al mapa de bit, porque el mapa de bit sí requiere que esté todo almacenado completo en la memoria RAM.
No puedo tener medio mapa de bit almacenado en la memoria RAM. Esa sería la ventaja de la lista enlazada. Pero la desventaja es que gasta mucho. Por ejemplo, acá tengo estos bloques de disco, si fueran de 1K son 1024 bytes. Dice que puede contener 256 direcciones o números de bloque de disco de 32 bits. 32 bits son 32 dividido 8, 4 bytes. ¿Sí? Entonces, 1024 dividido 4 me da 256. Podrían haber 256 renglones en cada bloque. Entonces, yo acá puedo almacenar 256 direcciones de bloques libres, acá puedo almacenar otras 256 direcciones de bloques libres y así sucesivamente. Ahora, si yo tuviera bloques de 2K, puedo almacenar el doble, ¿sí? 512, porque ya es más grande. Entonces, esto es medio, es variable en realidad, esto no es fijo. Depende del tamaño del bloque y depende del tamaño de las direcciones. Si yo estoy manejando direcciones de 64 bits, y voy a poder almacenar menos direcciones de bloques libres, ¿sí? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cuántas direcciones de bloques libres se puede almacenar en un bloque de disco? Depende del tamaño del bloque y depende del tamaño de las direcciones de bloques de disco. Uy, pobre, Agustín, recién ahora te pudiste conectar. Bueno, no importa, va a quedar grabada la clase. Yo después les... Sí, estoy grabando por lo menos. Después se lo subo al link. Sí, esto es un tema de internet. Yo el otro día no tenía internet, casi no doy clase, justo volvió. De hecho, me iba al otro lado a darles clase, porque si no, no iba a perder la clase. ¿De qué depende el tamaño de la lista enlazada de bloques libres? A ver, si alguien se da cuenta, ya lo estuvimos dialogando, pero esta pregunta quiero que la respondan. ¿De qué depende el tamaño? Exacto, bueno, Norberto dice del espacio libre que haya en el disco, ¿estamos? De qué tan ocupado o libre tengamos el disco. Si lo tengo muy ocupado, o sea, muy lleno, la lista va a ser pequeña. Si lo tengo vacío mi disco, porque recién o borré cosas o recién compré la máquina, mi lista va a ser más grande, es variable, ¿sí? En cambio, el tamaño del mapa de bit es siempre fijo, siempre el mismo. Bueno, vamos a ver entonces ahora el último tema de esta unidad de archivos, que se relaciona con las cuotas de disco. ¿Qué son las cuotas de disco? Cuando nosotros tenemos una computadora en casa, no hace falta que administremos el uso de nuestro disco rígido. ¿Por qué? Porque somos familia, ¿no? Si tenemos un hermano que descarga películas y se empieza a llenar el disco, le decimos, mira, no descargues tanto. O sea, podemos dialogar en cuanto al uso del disco. En cambio, en una empresa donde se comparte un servidor, por ejemplo, de archivos, que está alojado en una máquina físicamente, supongamos que se comparte un disco rígido de un servidor de archivos que tiene, no sé, 100 empleados, una empresa, entonces ahí ya sí hay que empezar a administrar qué uso se hace de ese disco. Que no venga un usuario y me llene el disco rígido de tonteras de él o de archivos que se descargue películas, por ejemplo, y cuando yo necesite grabar mi archivo me diga, no, está lleno de discos. ¿Estamos? Para eso se usan las cuotas de disco. Acá entonces les puse que el objetivo es evitar que algunos usuarios utilicen todo el disco para uso propio, sobre todo de discos compartidos, ¿estamos? Como les decía, en una empresa. En casa, bueno, se dialoga con los integrantes de la familia. ¿Cómo funciona? El administrador, no lo hace el sistema operativo, sino que el administrador se encarga de decir cuánta porción de disco, cuántos bloques de disco, cuánto espacio de disco se le va a asignar a cada usuario. Una vez que el administrador define eso, el sistema operativo se encarga de controlar que ese usuario no se exceda en el uso en la cantidad de disco que el administrador le asignó, ¿está? No necesariamente todos los usuarios tienen que tener la misma cantidad de disco asignada, sino que va a depender de las funciones que cumplan dentro de la empresa. Si la secretaria necesita o maneja solo archivos en Word, y no va a necesitar tanto espacio de disco. En cambio, si otro empleado maneja, no sé, imágenes, fotos o AutoCAD, entonces necesita mayor espacio de disco.
pero el que define cuántos megas, cuántos gigas, cuántos teras se le da a cada usuario es el administrador. Una vez que el administrador lo define, el sistema operativo simplemente controla o garantiza que se cumpla, que cada usuario use lo que define ese administrador. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, se utilizan los servidores de archivos de las empresas, de las universidades y demás, y vamos a ver cómo funciona. ¿Se acuerdan que existía una tabla? El sistema operativo, cada vez que abre un archivo, mantiene una tabla, mejor dicho, de archivos abiertos. Entonces, cada vez que abre un archivo, le agrega un renglón a la tabla. Acá la tabla se las grafiqué de manera vertical, no horizontal, ¿sí? Pero están los atributos, por ejemplo, de ese archivo, las direcciones en disco de ese archivo, cuáles son las direcciones en el disco para poder leerlo, ese archivo, por ejemplo, la identificación del usuario, UID significa User Identifier, ¿sí? Todos los usuarios tenemos un UID, una identificación, para que el sistema operativo pueda distinguir un usuario de otro. Acuérdense que acá, imagínense un servidor al cual se están conectando muchos usuarios. Imagínense el servidor de la facultad, al cual estamos nosotros todos conectados en un determinado momento. Entonces, el sistema operativo que se ejecuta en ese servidor tiene que tener en cuenta todos los archivos que tenemos abiertos, todos los usuarios, ¿sí? Y además, en esa tabla hay un puntero a la cuota del propietario, es decir, a la cuota de este usuario, ¿sí? Vamos a decir, ya está conectado. Entonces, el sistema operativo va y busca en función de mi número de usuario, de mi identificación, cuál es mi cuota de disco. Entonces, acá vamos a tener un puntero a mi cuota de disco. Este 200 significa que mi cuota de disco está registrada en el bloque físico número 200. ¿Tá? Entonces, el sistema operativo va a ir y va a buscar el bloque físico número 200 y ¿qué va a haber en este bloque físico? Cierta información, que es mi cuota de disco. Ahí les puse el bloque número 200. ¿Qué se guarda acá? A ver. Sí, no hay problema, Luca. Suerte. ¿Qué significa esto de la tabla de cuotas? ¿Qué graba el sistema operativo acá? Primero, algo que se llama límite flexible de bloques. Límite flexible es una determinada cantidad de bloques que asigne el administrador para que ese usuario pueda tener, ¿sí? Se pone como un máximo de bloques que pueda tener, pero ese máximo es flexible, es decir, que se puede superar. Después se define también en esa cuota de disco el límite estricto de bloques. ¿Qué significa eso? Acá la cantidad de bloques que puede llegar a tener un usuario dentro de un disco, de un servidor, nunca puede pasar este límite, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces hay un límite flexible y hay un límite estricto que nunca se puede superar. El sistema operativo, para saber cuántos bloques está usando Cecilia, tiene que llevar el control de la cantidad actual de bloques de disco que yo tengo ocupado. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 100 archivos, ¿sí? De 10 bloques cada uno, tengo 1000 bloques. Entonces acá, en cantidad actual de bloques, diría 1000 bloques, que es la cantidad de bloques ocupados que yo tengo. Lo que se registra acá es la cantidad de bloques que yo usé del disco rígido, ¿sí? Que los tengo asignados a archivos. Y existe otro campo acá en el bloque, en la tabla de cuotas, que es la cantidad de advertencias pendientes. Ya les cuento cómo funciona eso. Vamos a la otra parte. Así como el sistema operativo controla la cantidad de bloques que yo tengo, ¿sí? Que no me excede en cuanto al espacio físico del disco, también el sistema operativo controla, fíjense, lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre esta primera parte de la cuota de disco de la segunda parte de la cuota de disco? ¿Qué está contando la segunda parte? Esta parte amarilla, ¿qué está contando? Cantidad de archivos. Exacto. ¿Por qué la cantidad de archivos? Porque yo al sistema operativo o a un servidor le puedo hacer daño, como quien dice, teniendo muy poquitos archivos, pero muy grandes. Yo me descargo películas, ¿sí? Que cada película está representada por un archivo, pero ocupa muchísimos bloques del disco.
¿Estamos? Entonces ahí convendría controlar esta parte del uso del disco. O le puedo también ocupar mucho disco teniendo 1000 archivos que cada uno ocupe un solo bloque de disco. Pero yo estoy, como quien dice, gastándole recursos a ese servidor de archivos por tener muchísimos archivos chiquititos. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los inodos, si yo tengo 1000 archivos pequeños, voy a necesitar 1000 inodos, porque es un inodo por cada archivo. ¿Tá? Entonces, como se puede hacer daño, como quien dice, teniendo muchos bloques usados o muchos archivos, entonces por eso que se hace un doble control, básicamente es eso, ¿sí? Está igual, límite estricto, perdón, flexible de archivos, límite estricto, la cantidad actual de archivos, yo puedo tener 100, 200, 1000, 2000 archivos, y la cantidad de advertencias pendientes. ¿Qué significa esto de la cantidad de advertencias pendientes? Que a mí el sistema operativo me deja que yo supere el límite flexible por un tiempo, pero que nunca supere el límite estricto. Si yo supero el límite flexible, el sistema operativo me empieza a advertir cada vez que me logueo. Es decir, que cada vez que yo inicio sesión en el servidor, me dice, usted tiene la cuota de disco llena, por favor borre archivos. Si yo no le llevo el apunte, el sistema operativo cada vez que me logueo, me va advirtiendo y estas advertencias se van reduciendo, van en cuenta regresiva, ¿sí? Supongamos, a ver, tengo un ejemplo de acá. Esperen. Les había hecho un ejemplo. Ahí está. Tengo el límite flexible, 2000 bloques, límite estricto, 2100 bloques. Es decir, que yo puedo tener cantidad actual, 1500, y cantidad de advertencias, 4. ¿Qué significa eso? Que yo en este momento tengo 1500 bloques. ¿Me va a advertir el sistema operativo que tengo excedido mi cuota o no me va a advertir? Así tal cual está planteado. Está bien. No, estoy bien, perfecto. Estoy bien porque tengo menos de 2000, ¿estamos? ¿Qué pasa si, bueno, y acá les puse lo mismo para cantidad de archivos. ¿Qué pasa si, bueno, esperen que hagamos toda la animación. Toda esta parte entonces controla la cantidad de bloques, toda esta parte controla la cantidad de archivos. ¿Qué sucede si un usuario supera algún límite flexible? Que pueden ser el límite flexible de bloques o el límite flexible de archivos. Ahora tenemos 1500, pero ¿qué pasa si yo empiezo a grabar y llego a 2010? ¿Qué va a pasar? El sistema operativo, la próxima vez que yo, claro, se me debería advertir, muy bien. Entonces, la próxima vez que yo me logue, el sistema operativo me va a decir, tenés la cuota excedida, porque ya tengo 2000, superé el límite flexible, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La cantidad de advertencias ahora va a empezar a valer 3, ¿sí? Porque ya me advirtió una vez. Yo no le llevo el apunte, sigo grabando, tengo 2080, ¿cierto? Todavía no llegué al máximo. La próxima vez que me loguee, me quedaban 3 advertencias, me va a decir, tenés la cuota excedida. Y ahora las advertencias de 3 va a pasar a 2. ¿Qué va a pasar? Esas cantidades de advertencias van en cuenta regresiva, como decíamos recién, y si llega a 0 y yo no borré archivos, o sea, no bajé al límite flexible o menos, el sistema operativo la próxima vez que me loguee no me va a dejar ingresar al sistema, ¿sí? Es muy feo, a mí me pasó, es muy feo, porque ¿qué pasa? Cuando yo me quiero loguear para trabajar, me dice, usted no tiene acceso al sistema, vaya y hable con el administrador. Entonces hay que ir con el administrador y decirle, mira, discúlpame, aumentame la cuota o déjame ingresar. ¿Por qué? Porque el sistema operativo detectó que se advirtió, en este caso 4 veces, y yo no le llevé el apunte y no borré archivos. O sea, no bajé la cantidad actual de bloques, ¿sí? Supongamos que hubiera llegado hasta los 2080. Entonces, así funcionan las cantidades de advertencias. Las advertencias pueden ser porque yo supere el límite flexible de archivos o supere el límite flexible de bloques, cualquiera de los dos. Lo que sí no me va a dejar el sistema es que yo grabe más de 2100 bloques o más de 160 archivos, ¿sí? Ese límite es estricto. Nunca lo va a dejar, nos va a dejar que nosotros superemos ese límite. Bueno, acá está la otra pregunta. ¿Qué sucede si la cantidad de advertencias pendientes llega a 0? Entonces, no nos deja ingresar al sistema. Simplemente es eso.
¿Qué hay que hacer cuando uno ve que la cuota de disco, porque a veces los administradores suponen que nosotros vamos a hacer un uso del disco y necesitamos, yo por ejemplo con mi trabajo necesito más, entonces hay que ir y decir, pedir, necesito más espacio de disco, el jefe de ustedes le firma eso y el administrador va y nos asigna una mayor cuota, ¿sí? Nos agranda esta cantidad de límites flexibles y límites estrictos. Entonces, dependiendo del trabajo que ustedes hagan en la empresa de ustedes, van a tener una determinada cuota que se llama de disco, que no necesariamente tiene que ser todos los usuarios iguales, como les decía recién. Depende del trabajo que hagan dentro de la empresa, les van a asignar una cuota u otra, ¿sí? Pero lo importante es que se den cuenta que una vez que está definida la cuota, es el sistema operativo el que controla que no nos excedamos, ¿sí? Que los usuarios no se excedan. Y el administrador se relaja, como quien dice, se queda tranquilo, que es el sistema operativo, que es el que va a controlar. Otra pregunta, creo que es la última. ¿Cuántas cuotas de usuario hay en una empresa u organización? ¿Cuántas cuotas de disco hay en una Habría empresa? una por cada usuario. No te escuché, ¿cómo? Una por cada usuario. Perfecto, muy bien, Nicolás. Una por cada usuario, ¿estamos? Entonces, van a ver toda esta información que está grabada físicamente en el bloque, en este caso en el bloque físico 200. Si yo tengo una empresa que tiene 500 empleados, va a haber 500 bloques físicos del disco que se van a destinar para almacenar la cuota de cada uno de esos 500 empleados. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Entonces es fundamental que el sistema operativo, cada vez que ustedes se loguean, va y busca la cuota de ustedes, entonces cada vez que borran un archivo, actualiza la cantidad actual de archivos y la cantidad actual de bloques. Cada vez que ustedes copian un archivo o agrandan un archivo, agranda o aumenta la cantidad de bloques que tienen en uso y en caso que agreguen archivos, aumenta. O sea, constantemente va incrementando estos valores, ¿sí? Y controlando que no se excedan. Bueno, todo esto, no sé si en todas las presentaciones se los puse, pero en algunas se los pongo, le doy la bibliografía y las páginas como para que se ubiquen, ¿vamos? Para que encuentren bien los temas. ¿Se entendió? Con esto terminamos la unidad de archivos, ¿sí? Lo vamos a ver. Sí, profe. Sí, Perfecto. entendido todo, Vamos a- profe. Me alegro mucho. Ustedes también. Esperen que detenga esto. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. La clase que viene, ¿qué hora es? A ver. Sí, ya quedan 5 minutos. La clase que viene entonces, vamos a empezar a ver procesos, ¿está? Vamos a empezar a ver procesos. Sí, sí, no hay problema, Nicolás, no tengo drama. Bueno, si no hay dudas, esta se da por terminada la clase. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Muchas gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos Gracias, profe. vemos. Hasta Que luego. anden muy bien, que tengan buena semana. Muy buena semana. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene.